Hola, ¿qué tal? Estamos acá en un segmento más en MSTV, streaming desde Valparaíso, Chile. Estamos acá en Puro Café nuevamente. Estamos con toda la medida de seguridad que el coronavirus nos ha impuesto, digamos, de alguna forma a la sociedad. Recordemos que estamos acá en Eduard 301 Valparaíso, a paso de la Biblioteca Santiago Severín, a paso a una cuadra prácticamente de la Plaza Victoria de Valparaíso. Estamos en este local, estamos en Puro Café. Recuerden que cuando, por ejemplo, vengan acá a Puro Café, las medidas de seguridad, digamos, las medidas de prevención, incluyen el registro de la entrada de la clientela, digamos, que tenga el local al ingresar. Eso quiere decir que está la toma de temperatura, está la toma de datos telefónicos y el nombre y apellido. Solamente es eso, aparte de considerar el uso del alcohol gel, que está, digamos, ya interiorizado por la gente que está viviendo esta pandemia del 2020 y ojalá que en 2021 esto se acabe. Estamos en este momento con Manuel Tovar Leiva. Manuel Tovar Leiva es el director ejecutivo del Centro de Estudios Regionales CER. Amigo de años con Manuel, y en este momento Manuel ha venido, digamos, a conversar con nosotros sobre la nueva elección de gobernadores regionales. Esta es una figura que hace menos de 5 años nosotros no conocíamos. En el Consejo Regional solamente se conocía, y hasta medianía, digamos, por la parte de la ciudadanía, la figura del consejero regional, que hace algunos años fue un cargo de elección popular, gracias a una nueva ley que se impulsó a través del Estado. Ahora esto incluye también la llegada de la elección por voto popular del gobernador regional. Vamos a comenzar con Manuel, cuáles son sus atribuciones, cuáles son, digamos, la trascendencia para la gente y cuál es el reemplazo que va a tener sobre la figura del actual intendente regional que lo designa, digamos, el gobierno de turno. Pero primero vamos a hablar con Manuel, que nos cuente, digamos, bueno, nosotros nos conocemos hace años, pero Manuel Tovar Leiva, cuéntanos de tu formación académica, digamos, y de lo que se trata el Centro de Estudios Regionales, al cual yo también pertenezco, pero quiero que Manuel lo diga porque él es el presidente del CER. Oye, muchas gracias por invitarme al programa, Marcelo Sagredo. Usted, digamos, esto es un gran audiovisual de mucha experiencia y me alegro mucho que se inaugure este nuevo programa para conocer las realidades de las regiones. Nosotros siempre hemos hablado en el Centro de Estudios sobre el tema regional. Nos interesa mucho el territorio, los problemas que pasan en él, las aspiraciones que tiene la población, la comunidad regional, y también ocultamos soluciones a esos problemas. Tratamos de ver, digamos, cuáles son, ¿no es cierto?, las propuestas que hay en materia de desarrollo regional. Hablamos también de la descentralización, vale decir, de la transferencia de poder desde el nivel central hasta los niveles regionales y comunales también, porque los municipios también son organismos subnacionales que están dentro del esquema de la descentralización administrativa del Estado. De modo tal de que nosotros nos especializamos en este tema y estamos mucho tiempo en Valparaíso ya, yo diría, digamos, mucho más de 20 años. Probablemente el 2000 fue la instalación del Centro de Estudios Regional en el Consejo Regional, conjunto con las universidades y el gobierno regional, pero hace como, yo diría, digamos, unos 7 años que nos independizamos del gobierno regional y de las universidades, y ahora tenemos un centro con personalidad jurídica, pero compuesto, integrado por gente especializada en las distintas materias que nos preocupan en orden al desarrollo regional. Manuel, nosotros, bueno, con Manuel nosotros hemos emprendido lucha, digamos, yo me considero regionalista y también descentralista gracias a que he conocido por años la labor del CER. Vamos a entrar en materia ya con el tema de el gobernador regional, que es una figura nueva para la mayoría de la gente que ha, digamos, participado de las elecciones populares en este último tiempo.
Es un cargo que venía pidiendo quizás el movimiento descentralizador de Chile. Efectivamente, esto, digamos, ¿cierto? Del gobierno regional nace con la ley 19.175, es una ley que promulgó el gobierno de Patricio Aylwin en su tiempo. Y que por primera vez le otorgó a este gobierno regional personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio. Y digamos, ¿cierto? Por lo tanto, en ese momento que Patricio Aylwin creó este organismo, los consejeros regionales que componían el gobierno regional eran elegidos indirectamente por los concejales, y el intendente, que tiene las facultades de gobierno interior y de administración, era designado por el presidente de la República. Entonces, esta figura, digamos, de gobierno regional se ha ido transformando con el tiempo, porque primero, recuerda tú, Marcelo, que los consejeros regionales obtuvieron la elección directa a los consejos regionales en el 2013, claro, con una reforma constitucional. Y, digamos, posteriormente la presidenta Michelle Bachelet postuló la elección directa también del gobernador regional, que tiene una competencia que tenía el intendente antes, que es la de administración regional. Entonces, digamos, ¿cierto? Los dos entes que forman el gobierno regional, tanto el Consejo Regional como el gobernador regional, forman lo que se llama gobierno regional ahora, y tienen, digamos, por supuesto, atribuciones tanto compartidas como exclusivas cada uno de estos dos órganos. De manera que esa es la actualización de lo que hoy día, digamos, tenemos como gobierno regional. Manuel, dentro de la transformación, digamos, de la elección de los consejeros regionales, se creó la figura del presidente del consejo regional, que es un COE, ya no es el intendente, digamos. Con el cambio de de intendente a gobernador, ¿eso se transforma también? Efectivamente, en la antigua institucionalidad regional, como tú muy bien lo has manifestado, estaba el intendente como ejecutivo del gobierno regional y el consejo regional con la potestad resolutiva, vale decir, ahí es donde se corta el queque, digamos, en el consejo regional. Entonces, antes, en una etapa, el presidente del Consejo Regional era el intendente. Claro. En una segunda etapa, el presidente del Consejo era un miembro del propio Consejo Regional. Y hoy día, digamos, en esta etapa donde nace el gobernador regional, es el gobernador regional el que va a presidir ese Consejo Regional. Entonces, hemos tenido una transformación, como tú muy bien dices, una metamorfosis institucional, en donde primero la presidencia del intendente, después la presidencia un propio coro, y ahora la presidencia va a ser del gobernador regional. El gobernador regional, Manuel, va a ser elegido por forma democrática. Eso quiere decir que el gobernador pueda tener o no apoyo del gobierno de turno en algunas decisiones, o tiene que ser, por alguna forma decirlo, con poderes plenipotenciarios del presidente de turno. Bueno, esta es muy buena pregunta, porque me permite señalar, digamos, una cosa con mucha claridad, porque hay cierta confusión en esta materia. El gobernador regional ya no va a ser designado por el presidente de la República, por lo tanto se cortan los lazos umbilicales entre el nivel central y el nivel regional. Por lo tanto, el nivel regional ya tiene una autonomía respecto del nivel central. Es lo mismo que las municipalidades. Usted sabe, las municipalidades tienen consejos, los concejales son elegidos democráticamente, directamente, y el alcalde también. Claro. Por lo tanto, ellos son independientes del presidente de la República. Entonces, en la parte regional se procuraba lo mismo. Y bueno, vamos en ese camino. De manera tal que el nivel central no tiene ninguna autoridad respecto, digamos, del gobernador. O sea, eso tiene autoridad respecto de otra figura que seguramente vamos a hablar después, que es el delegado presidencial regional.
¿ah? Ese va a ser designado igual por el intendente y va a tener su jurisdicción en el territorio de la región. Pero respecto del gobernador no tiene ahora ninguna potestad. Manuel, vamos a hacer la última pregunta para cerrar el bloque. La figura del intendente, digamos, cambia lo que es, o sea, perdón, la figura del gobernador regional cambia lo que es actualmente el gobierno regional, porque es malentendido, o sea, no es el intendente más los seremis, sino que el gobierno regional es actualmente, hasta ya que se termine la elección de gobernador, es el intendente más el consejo regional. ¿La figura va a cambiar? No, porque el gobierno regional, ahora hablamos del gobierno regional. ¿Qué es el gobierno regional? ¿Qué integra el gobierno regional? Y ahí hay otras también confusiones que es importante aclarar ahora. El gobierno regional ahora actualmente con la elección del gobernador va a ser compuesto por el gobernador y el consejo regional. Antes era el intendente y el consejo regional, pero en esa época donde el intendente también tenía una, por decir así, un gabinete compuesto por gobernadores provinciales y por seremi, entonces los periodistas asignaban a los seremi y a los gobernadores como gobierno regional. Y eso es un error. Haciendo como una equivalencia al gabinete. Claro, ese es un error, ¿eh? La verdad es que, digamos, el gobierno anterior, la institucionalidad anterior, el gobierno regional era el intendente y el consejo regional, y hoy día también el gobernador y el consejo regional es el gobierno regional. No tiene nada que ver los seremi y los gobernadores. Ahora, los seremi y gobernadores son órganos desconcentrados de la administración central, y esos siempre van a seguir bajo la tutela, la jerarquía del presidente de la República. O sea, por eso son desconcentrados. Claro. Porque son designados por el presidente de la República y no tienen personalidad jurídica propia, tienen una personalidad jurídica del fisco. ¿Ah? Entonces, esos organismos desconcentrados van a formar parte de lo que se llama delegado presidencial regional. Ese va a ser el nuevo gabinete, digamos, los que tienen que ver con el gobierno interior. Porque déjame decir una última parte para que se comprenda todo el esquema. La verdad es que el gobernador tiene las facultades hoy día de la administración de la región que son distintas del gobierno interior. La administración de la región tiene que ver con el desarrollo económico, social y cultural de la región. Perfecto. Y, digamos, ¿cierto? El gobierno interior tiene que ver con el auxilio de la fuerza pública, con el orden público. Entonces, el delegado va a tener que ver con el tema del orden público. Como siempre, digamos, tú sabes, los gobernadores siempre tenían que ver el tema. Lo que viene siendo el gobernador ahora. Claro, el tema, digamos, ¿no es cierto?, de los estadios, digamos, ¿no es cierto?, que no haya boche en los estadios, y el tema, digamos, ¿no es cierto?, de las protestas, digamos. Esos son los temas del gobernador ahora. Extranjería, del delegado presidencial. Todos esos son temas, digamos, que están en el capítulo primero, del título primero de la ley 19.175, digamos, orgánica constitucional del gobierno regional. Estamos en Puro Café, Eduardo 301 Valparaíso, a pasos de la Biblioteca Santiago Severín en Valparaíso. Ya vamos a hablar también de novedades de Puro Café porque nos tienen sorpresa para el año 2021. Esperando ya luego dejar el 2020 ya porque ya ha sido un año, el peor año de la historia según algunos medios de comunicación. Volvemos después de esta pausa.
Bolívar 301, Valparaíso, a pasos de la Plaza Victoria y, bueno, al frente prácticamente de la Biblioteca Santiago Severín y de la Plaza Simón Bolívar, la Plaza de los Juegos, donde antiguamente, antes del terremoto de 1906, estaba ubicado el Teatro Victoria, uno de los teatros más bellos que se han visto aquí en Latinoamérica. Lamentablemente desapareció con el terremoto de 1906. Esa es parte de otra historia que vamos a contar aquí mismo también. Estamos con Manuel Tobar Leiva, estamos con el presidente del Centro de Estudios Regionales de la región de Valparaíso. Estamos hablando de la nueva figura del gobernador regional. ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuáles son los cambios que van a haber, digamos, en el gobierno regional? ¿Cuál va a ser su relación con el Consejo Regional? Pero ahora vamos a hablar también de cuál es la aplicación de la figura del gobernador regional con la SUBDERE. La SUBDERE es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que entrega fondos al Consejo Regional para que funcione y para que pueda entregar, digamos, fondos para poder desarrollar programas de pavimentación en las calles, por ejemplo, para poder hacer proyectos deportivos, para poder incluso hacer los fondos de medio de comunicación. También entrega los fondos para también generar, digamos, trabajo a través de los proyectos de las organizaciones no gubernamentales. Manuel, en tu experiencia, digamos, ¿cuál sería, digamos, ya la relación que va a tener el gobernador regional con la SUBDERE? Bueno, es buena pregunta porque en la institucionalidad antigua, por decirlo así, la SUBDERE tenía una relación muy natural con el intendente, porque tanto la SUBDERE como el intendente son designados por el presidente de la República. Exactamente. O sea, estaban en el mismo campo, ¿ah? Pero ahora el tema es distinto, porque el gobernador es elegido democráticamente por la comunidad regional y no tiene nada que ver con la SUBDERE. Entonces, ahí hay un punto que es bien interesante de tratar, porque tú lo vinculas este tema a la entrega de fondos del FNDR, y efectivamente en la ley de presupuesto, en lo que concierne al Ministerio del Interior y la SUBDERE, se establece el presupuesto de las regiones, de todas las regiones del país. Y estos presupuestos, digamos, que se entregan por parte de la SUBDERE, están regidos por el decreto ley 1263, que es un decreto que establece el sistema financiero del Estado. Entonces, tenemos ahí una vinculación que, diría yo, pugna con la descentralización administrativa del Estado, en el sentido de que, si bien, como te he dicho, Marcelo, el gobernador es independiente del líder central, no es menos cierto que desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de los recursos, está sometido, está sujeto a este decreto orgánico constitucional del sistema financiero del Estado, y que lo controla el Ministerio de Hacienda, o sea, un órgano del nivel central. Entonces, ahí es donde nosotros, digamos, desde el punto de vista de los regionalistas, hemos dicho que para completar los requisitos para que el gobierno regional realmente sea autónomo del presidente de la República y de todos los órganos del nivel nacional, es que debe haber una autonomía financiera. O sea, los gobiernos regionales puedan resolver, digamos, los programas, los proyectos que tienen en la región con platas que son autónomas y que puedan decidir por sí mismos. Claro. Entonces, ahí es donde caímos nosotros en la propuesta de una ley de renta regional. Una ley de rentas regionales que implica tributos regionales. Y tributos regionales que impliquen, digamos, que esos vayan a recaudarse para las arcas del gobierno regional, de los gobiernos regionales en general. Y que por lo tanto permitan que el gobierno regional decida sobre esas platas sin condicionamientos que son los que pone la SUBDERE y la DIPRES en el ejercicio de esta potestad financiera. Entonces, ahí hay un punto, un déficit, ¿no es cierto?, que
claramente tiene esta nueva institucionalidad que todavía no cumple todos los requisitos para que entre, digamos, en la categoría de descentralización administrativa, porque efectivamente, digamos, ¿qué sacas tú con tener poderes elegidos democráticamente si al final, digamos, ¿no es cierto?, tú prometes algún programa de gobierno regional, como lo exige ahora la ley, artículo 84, y resulta que después no puedes tú cumplir, digamos, con ese programa porque la plata no la puedes decidir tú mismo. Ah, claro. Eso va a ser, digamos, un tema, o sea, puede ser aprovechado también por un tema político, entonces. Bueno, eso lo que creemos nosotros es que hay una oportunidad desde el punto de vista del debate constitucional que se viene, ¿ah?, para establecer, digamos, en la Constitución. Nosotros los descentralistas estamos en esa perspectiva, plantear en la Asamblea Constituyente el tema de establecer en la Constitución la autonomía financiera de los gobiernos regionales y, digamos, cierto, rentas regionales y tributos regionales que permitan que los gobiernos regionales puedan acceder, digamos, a estos recursos y poder financiar los proyectos y los programas que tienen para el desarrollo de la región. En este sentido, a ver, los consejeros regionales ¿van a adquirir alguna competencia más o van a seguir las mismas competencias frente al gobernador? Buena pregunta también, Marcelo. Parece que te preparaste bien, digamos, para esta entrevista. Hay que hacerlo. Claro. Sí. Oye, mira, sí, es bueno porque en la ley de fortalecimiento de la regionalización, que no tiene más de un año y medio, ¿cierto?, se estableció nuevas prerrogativas para los consejos regionales, entre las cuales se fortaleció la facultad de fiscalización. Y por lo tanto los consejos regionales tienen, digamos, nuevas potestades, no se quedaron con las mismas potestades. Otra de las potestades que se le atribuyó al Consejo Regional es la decisión sobre el ARI. ¿Qué es lo que es el ARI? El ARI es el Anteproyecto Regional de Inversiones. ¿Qué es lo que es el Anteproyecto Regional de Inversiones? Ese Anteproyecto Regional de Inversiones es la suma de toda la inversión que hacen los sectores, vale decir los ministerios, en la región. En este momento el ARI está en 1.900.000 millones de pesos. O sea, eso es lo que los sectores, ¿no es cierto?, de todo lo que el Estado invierte en nuestra región. Esto es poco conocido. ¿Ah? Yo también desconocí el dato. ¿Ah? Sí, yo también desconocí el dato. Claro, esto es poco conocido, porque esta es la suma de todas las inversiones que hace salud, que hace educación, que hace el Ministerio de la Vivienda, que hace las obras públicas, y también que hace el gobierno regional. Pero el gobierno regional, dentro de esa, digamos, de esa torta grande de 1.900.000 millones, tiene apenas el 5% de participación. O sea, el gobierno regional ejecuta algo así como 80.000 millones. O sea, 80.000 anuales. 80.000 millones comparado con 1.900.000 millones, no es la nada misma, es prácticamente un 5%. Entonces, resulta que por esa razón es que nosotros creemos que es muy importante que haya transferencia de competencia, que haya creación de servicios públicos regionales que dependan del gobernador regional, pero que también haya una ley de rentas regionales que permita que ese 5% pueda agrandarse, pues, digamos, por lo menos a un 30-35%. Eso es lo que estamos pidiendo. Porque si no, lo que pasa es que, bueno, de partida lo que ya dijimos, no se puede cumplir con las promesas que uno hace, digamos, a la comunidad. Y esto puede llegar a un descrédito del gobierno regional, porque, claro, la gente, digamos, ¿no es cierto?, piensa mal, digamos. Piensa, oye, me ofrecieron esto y no lo cumplieron, que es lo típico, digamos, que se dice. Entonces, esto es muy peligroso y por eso nosotros creemos que debemos colocar el acento, los regionalistas, en el tema ley de renta regional. A ver, yo me acuerdo que cuando hacíamos nosotros la gira con los proyectos que nosotros hemos generado por ser, yo aprendí el siguiente organigrama. Ahora, corrígeme si estoy equivocado, porque no, hace mucho tiempo no sabía este racón. El intendente propone el core a
acepta acepta, digamos, el intendente ejecuta y el CORE fiscaliza. ¿Es así? Lo dices muy bien. El Consejo Regional tiene la potestad resolutiva. Puede, en esa potestad resolutiva, tiene 4 grandes opciones. Una, aprobar lo que le presenta el intendente o el gobernador regional ahora. Puede modificar. Puede, claro, todo. Puede rechazar o puede sustituir. O sea, dentro de la potestad resolutiva que tiene el Consejo Regional, o sea, digámoslo, del poder de decisión que tiene el Consejo Regional, están estas 4 opciones. Por eso es mejor decir que el Consejo Regional tiene una potestad resolutiva para amparar estas 4, digamos, posibilidades que están establecidas en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Gobierno Regional. ¿Y esto se va a modificar una vez que ya esté establecida y esté elegido el gobernador? La verdad es que no. No debería. La verdad es que no, al contrario. Yo creo, digamos, el concepto que el artículo 22 que establece, digamos, el artículo 22, 23, por ahí, digamos, de la ley orgánica, sí, el 22, establece, digamos, ¿cierto?, que toda competencia que sea atribuida al gobierno regional es el Consejo Regional el que ejerce la potestad resolutiva. O sea, se afirma la potestad resolutiva del Consejo Regional. Por eso es que ahora los gobernadores deben inteligentemente pensar, digamos, oye, el gobierno lo tengo que hacer con el Consejo Regional. Yo me recuerdo, ¿cierto?, y tú también, que, digamos, hay gente que no comprende esto. El mismo alcalde Char, respecto, digamos, del Consejo Municipal, empezó, digamos, ¿cierto?, con un tema de descalificación a todo el Consejo, porque estuvo, digamos, en la onda de cómo le llamaban esto, bipolar, no sé cómo era el concepto que usaba, digamos, ¿no es cierto?, para tratar tanto a los conglomerados de la ex nueva mayoría como a la derecha. Decía el vino-mañalismo, no sé, una cosa así, algo así, ¿no es cierto?, que en el fondo, digamos, ¿no es cierto?, era no entender que después, digamos, él tenía que interlocutar con ese Consejo Municipal para sacar adelante los proyectos que necesitan por ley y por constitución el acuerdo del Consejo. Bueno, en el caso de los consejos regionales va a pasar lo mismo. Pongámosle que gana Mundaca. Ya. Entonces resulta que Mundaca tiene 4 consejeros regionales de 28. O sea, va a tener un consejo regional que tiene la facultad resolutiva en contra. O sea, claro, eso que yo quería preguntar, porque en este caso vemos que un Congreso dividido aquí en Chile no apoya todas las decisiones del presidente. Esa situación puede generarse acá o algo similar aquí con los gobiernos regionales gracias a la figura del gobernador. Sí. De todas maneras, porque en realidad, digamos, con el gobernador y el Consejo Regional estamos en el fondo replicando la figura del presidente de la República y el Congreso. Ya. O sea, el presidente propone y el Congreso dispone. Tiene facultades resolutivas el Congreso. Entonces, en los sistemas parlamentarios no ocurre eso porque el gobernador sería elegido entre los consejeros regionales. Y bueno, y se supone que si son elegidos entre los consejeros regionales, él tiene la mayoría del consejo. Por lo tanto, él actúa sobre la base de tener una mayoría en el consejo. Perfecto. Y por lo tanto, no le pasa este bloqueo que le ocurre, digamos, a los sistemas presidenciales. Por eso es que en la Constitución también se está hablando del cambio de régimen político, o sea, el cambio del sistema presidencial por otro, digamos, que es un régimen semipresidencial y en el cual, digamos, el ministro del Interior, digamos, el que gobierna, tiene que buscar la mayoría en el propio Parlamento para tener, digamos, mayoría en el Parlamento y no se bloqueen sus proyectos, digamos, en el caso del tema a nivel nacional, sus proyectos de ley. En el caso de los gobernadores, las proposiciones de orden administrativa que tienen. Manuel, a ver, en las municipalidades se pavimentan calles, se construyen sedes vecinales, se hacen obras de mejoramiento urbano, pero
el que se aboga todo el esfuerzo y toda la inversión, generalmente son o los concejales, o los alcaldes, o el oportunismo de algunos parlamentarios. Pero lo que conocemos la labor del Consejo Regional, sabemos que la iniciativa de inversión son propuestas por los consejeros regionales al intendente regional o viceversa. ¿Por qué? Porque esto es bueno aclararlo porque mucho ahora que va a llegar, digamos, la época de campaña, van a empezar que yo hice esto, todo otro, pero todo el mejoramiento urbano, sedes, calles, hospitales, consultorios, incluso jardín infantil y colegio, son financiados con la plata que el gobierno regional entrega a través de los proyectos, en el caso de FNDR o de asignación directa del Consejo Regional. ¿Cuál es la importancia del Consejo Regional para la vida cotidiana de las personas? Claro, en realidad es complejo el asunto porque la verdad es que tenemos varias aristas en esto. La primera es el tema de las municipalidades o gobierno regional. Lo que hacen las municipalidades es presentarle proyectos al gobierno regional para que el gobierno regional los financie. Entonces puede ser, digamos, de que un alcalde o un grupo de concejales levanten, digamos, algún tipo de proyecto que son de su autoría y que la CESPLAC, digamos, de la municipalidad es la que lo elabora, porque no son los concejales ni el alcalde el que elabora el proyecto, son las CESPLAC, digamos, de los distintos municipios. Y esos proyectos van al financiamiento del gobierno regional. ¿Qué es lo que hace el gobierno regional? El gobierno regional dice, mire, este proyecto, bueno, cumple con mi criterio, digamos, que son en el fondo que estén vinculados con la estrategia de desarrollo regional, y si lo están, lo somete a la revisión técnica, porque no cualquier proyecto lo acepta. Claro. Tienen que esos proyectos cumplir con ciertos requisitos, digamos, de distinta naturaleza, digamos, pero que no quiero, ¿para qué vamos a explicar aquí, digamos, todos los requisitos, el marco lógico, digamos, etcétera, claro. Son pero el TIR, el VAN social. Pero, claro, el TIR, el VAN, digamos, ¿no es cierto?, que tienen que tener una rentabilidad social, efectivamente. Entonces, hecho eso, estos proyectos quedan, digamos, a disposición del intendente para proponerlos al Consejo Regional. Claro. Y el Consejo Regional lo decide. Entonces, en síntesis, lo que te quiero decir es que efectivamente el proyecto que sale, digamos, financiado por el gobierno regional, participa el intendente, participan los consejeros regionales, pero también participa el alcalde, eventualmente pueden participar los concejales. Entonces, el proyecto es muy compartido. Entonces, ahora, los que no tienen nada que ver con el proyecto son los parlamentarios, efectivamente. Claro, eso sí, eso descartémoslo porque no tienen nada que ver con el proyecto. Pero el parlamentario por lo general ocupa su posición para hacer creer eso. Bueno, efectivamente eso ha ocurrido. Los parlamentarios tienen mucho poder e influencia en los financiamientos de los proyectos sectoriales, o sea, de los ministerios. Por eso que uno tiene que siempre distinguir bien cuál es el foco, quién financia. Claro. Porque cuando financia el sector, es posible que un parlamentario haya dicho, digamos, al sector, diga, mire, esta calle es importante porque es estructurante, etcétera, y ahí hay una influencia y por esa influencia, digamos, el proyecto salga. Eso ha pasado mucho. Y por otro lado, digamos, esto también tenemos algunos proyectos regionales que no emergen de las municipalidades, emergen de los servicios públicos. Y entonces también ahí los servicios públicos, el director regional de ese servicio tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Y otras veces, digamos, los proyectos son generados por el mismo gobierno regional. Ahí es donde los aplausos se los lleva todo el Consejo Regional y el gobierno regional, porque son proyectos regionales que son generados por la misma servicio administrativo del gobierno regional.
Y otras veces, y esto es lo último, ¿no es cierto? Los proyectos son, algunos proyectos que le llamamos el 6% del FNR, esos proyectos son directamente proyectados, digamos, desde, propuestos por las comunidades regionales, por la comunidad, por los clubes deportivos, por las organizaciones culturales, por las organizaciones vecinales que presentan estos proyectos al gobierno regional, y el Consejo Regional decide. Entonces, de manera de que los aplausos se los lleva, digamos, cuando ganan los proyectos, los propios clubes deportivos o quienes presenten los proyectos, y por supuesto el Consejo Regional y el intendente que los decide, que el gobernador, digamos, va a decidir después. Una última cosa, digamos, ¿cierto?, para que no se nos escape. La verdad es que tú me preguntaste, oye, bueno, van a quedar lo mismo, ¿no es cierto? El intendente propone, el consejo decide, y luego fiscaliza el consejo, luego le ejecuta, digamos, el gobernador, y luego fiscaliza el consejo. Efectivamente sí, hay alguna excepción. Te cuento la excepción, digamos, para que siempre la regla general tiene una excepción. Y la excepción es, digamos, justamente porque estamos hablando del FNR, justamente en el FNDR. Hoy día, digamos, la ley estableció que arriba de 7.000 UTM, el FNR lo decide el Consejo Regional. Perfecto. Pero abajo de 7.000 UTM lo decide el gobernador regional. Ojo con esto, porque es un cambio. Es un cambio importante. Sí, es un cambio importante. Porque el gobernador ahora tiene lo que no tenía el intendente, la posibilidad de decidir él. Sin el consejo. Sin el consejo. ¿No es cierto? Él determinar proyectos que son bajo el estándar de 7.000 UTM. Estamos hablando entonces de que puede haber incluso, bueno, estoy lucubrando, pero en el posible escenario, ¿eso se puede prestar también para favor político? Por supuesto, digamos, se puede prestar para favor político. Por esa razón es que, por lo menos personalmente, yo siempre estuve en contra, digamos, de esa modificación. Porque pienso que el Consejo Regional garantizaba mucho más la ecuanimidad y la equidad territorial, digamos, de los fondos. Porque ahora un gobernador regional, con toda esa posibilidad de determinar por sí y ante sí, sin pasar por nadie, ese gobernador, digamos, le va a, eventualmente, no podemos adelantarnos, pero está la posibilidad que use, digamos, esas inversiones con motivos electorales. Interesante. Estamos acá en Puro Café, Eduardo 301, Valparaíso, a pasos de la Plaza Victoria y enfrente de la Biblioteca Santiago de Segre. Hay que mencionar de que Puro Café en este momento tiene un puesto en el mall de Reñaca. Próximamente ya Puro Café nos va a... Ya vamos a invitar a Eduardo para que nos comente alguna sorpresa que Puro Café va a tener para el año 2021 para todos los clientes. Estamos acá con todas las medidas sanitarias. Manuel está con su máscara facial, que con la mía. Estamos con el metro de distancia. En la cámara nos apriesa, pero estamos con el metro de distancia requerido para poder hacer este programa. Somos los únicos que estamos in situ haciendo programas. Ya no hacemos por Zoom. Ya los programas por Zoom a mí no me acomodan. Por un tema... Son muy fríos. Es muy frío el Zoom. No. Claro, permite la comodidad de la casa, pero es frío el Zoom, no me gusta. Me gusta estar en terreno, como siempre. Como partí siendo camarógrafo, siempre en terreno, así que claro, no me gusta estar en la virtualidad. Pero bueno, vamos a llegar a la conclusión entonces con Manuel Tovar después de esta pausa. Estamos de vuelta acá en Puro Café, Eduardo 301 Valparaíso, www.purocafé.cl.
Estamos acá a paso de la Plaza Victoria y al frente prácticamente de la biblioteca Santiago Severín. Estamos como ahora explicando, conversando, tertuleando de lo que se trata la nueva figura del gobernador regional, que bueno, ya se acerca su elección en abril. El gobernador regional, Manuel, según tu apreciación, ¿cuáles son las características que debe tener un gobernador regional? En el sentido de tener experiencia, de que sepa más bien lo que quiere como gobernador y no encasillarse en una lucha, sino que en varias luchas, porque la región es tan diversa que cada parte de la región tiene un problema distinto al otro. Entonces, ¿cuál sería, digamos, tu visión que debería tener, o sea, cuál sería, a tu parecer, mejor dicho, la visión que debería tener un gobernador regional? Bueno, yo creo que en general la cualidad que me parece más importante es la de ser capaz de liderar equipo, porque resulta que las competencias de los gobiernos regionales son muy complejas, son muy diversas. Estamos en el tema del ordenamiento territorial, donde están los arquitectos, los urbanistas, digamos, ¿cierto? Para hacer el PLOT, para los planes reguladores intercomunales, todo eso, que son instrumentos de planificación muy importantes para el ordenamiento del territorio. Están todos los temas del fomento de las actividades productivas, digamos que el desarrollo económico es una cuestión vital. Hoy día la cesantía es una cosa muy importante en nuestra región de Valparaíso. Y están los temas sociales y culturales. Entonces, hay una variedad de materias, que implican, digamos, ¿cierto?, la comparecencia de varios equipos que tienen distintas características y especialidades. Entonces, el gobernador, ¿no es cierto?, como un presidente de la República, tiene que tener, digamos, unos ministros que le peguen, digamos, a toda la cosa, porque claro, que realmente sepan, porque él no lo va a saber todo, digamos, ¿cierto? Entonces, la principal característica es cómo organizar esos equipos, cómo buscar, digamos, elaborar un programa, ¿no es cierto?, y las personas que lo puedan cumplir, y que sean, digamos, ¿cierto?, conocedores de las materias que implican este encargo constitucional hacia, digamos, los gobiernos regionales. Eso a mí me parece muy importante. Ahora, creo, digamos, ¿no es cierto?, como tú, que hay allí, digamos, esto también otra característica, en el sentido de que los gobernadores también tienen que tener una idea, digamos, ¿no es cierto?, de la unidad regional, del bien común regional. Porque resulta que la fragmentación, digamos, de la región, o sea, pensemos lo que nos pasa aquí en la región, porque claro, por el norte algunos quieren una región de Aconcagua, por el sur, digamos, algunos otros quieren una región del Maipo. Entonces, claro, hay una especie, un carácter, un problema aquí, digamos, que nos puede, digamos, fragmentar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un gobernador tiene que tener la capacidad de unir, digamos, la región sobre bases, digamos, y objetivos que sean concordantes con todos los actores, digamos, porque tenemos aquí un sector privado que invierte. Nosotros hemos hablado de las inversiones del sector público, ¿no? Pero claro, resulta que las inversiones del sector privado son el 80% de la inversión total. O sea, cuando estamos hablando de 1.900.000 millones, es, digamos, el 20% de lo que se aplica en los territorios. Es el sector privado el que aplica más inversión. Entonces, el gobernador regional, por supuesto, tiene que tener la característica de tratar de conciliar, ¿no es cierto?, esos intereses privados con los intereses públicos y tratar, digamos, ¿no es cierto?, de llevar a la región en un plano y en un clima de unidad regional que permita que los proyectos, digamos, que tiene la región avancen, y no como ahora, digamos, que hay municipalidades que se oponen a esto, se oponen al otro, y que al final, digamos, ¿no es cierto?, la región no queda en nada, porque hay muchas, digamos, bloqueos, como tú llamaste, bloqueos institucionales que no permiten, ¿no es cierto?, que la región se desarrolle. Entonces, es muy importante esa parte, unidad por el bien común regional.
Y por supuesto, digamos, yo creo que como tercera característica me parece muy importante el conocimiento de la institucionalidad de la región, porque resulta que esta historia de los gobiernos regionales tiene, ¿no es cierto?, 30 años, entonces hay una cultura. Hay toda una historia sobre la normativa, de cómo se manejan las distintas competencias. Entonces no es llegar, digamos, ¿no es cierto?, montarse en el caballo del gobierno regional y creer que uno lo va a dirigir a la parte que quiera. No, hay que saber cómo está el caballo, y cómo es el caballo, y qué es lo que rinde, qué es lo que no rinde. Porque yo estaba haciendo un examen de los programas de los distintos candidatos que postularon a las primarias. Y bueno, y uno ve, digamos, ahí que hay muy pocos, digamos, programas que tienen una relación muy estrecha con las competencias del gobierno regional. Entonces, no nos vaya a pasar con que, digamos, ¿no es cierto?, los gobernadores tengan, digamos, la aspiración, ¿no es cierto?, de, ponle tú, te voy a colocar un ejemplo loco, de comprar, digamos, una flota de aviones para, digamos, ¿cierto?, salirle al encuentro a los incendios forestales, y resulta que en las glosas presupuestarias, que ya hablamos de ellas, digamos, de la SUDERE, está la provisión de comprar esos aviones. E incluso puede estar la no mantención de la flota. Claro, te fijas tú, entonces yo prometo una cosa porque no sé. Por desconocimiento. Por desconocimiento. Incluso yo creo que puede ser también por entusiasmo. Bueno, por entusiasmo. Todo uno le provoca entusiasmo tratar de satisfacer las necesidades de todos, pero resulta que tiene que actuar sobre la base de sus competencias. Entonces, la otra característica importante, diría yo, es de que se conozcan las competencias, porque uno actúa sobre la base de las competencias que tiene. Bueno, estamos llegando a la parte final de esta entrevista con Manuel Tovar Leiva, director del Centro de Estudios Regionales de la región de Valparaíso. Agradecerte, Manuel, por haber aceptado esta invitación Con todo gusto. Este primer ciclo, en este primer capítulo de actualidad. Yo la verdad que quiero hablar siempre de Valparaíso y también de Viña del Mar, pero me gustaría hablar de la región. La región de Valparaíso es tan diversa. Tenemos el puerto de San Antonio, tenemos el puerto de Valparaíso, tenemos el puerto de Quintero, tenemos la zona vitivinícola de Casablanca, el puerto de los Andes, el puerto seco de los Andes también Andes, está, claro. Efectivamente. Entonces Valparaíso tiene una gama de temas a tratar. Salir de la centralización televisiva que también, claro. provoca los temas, incluso en medios regionales. ¿Por qué? Porque entiendo que Valparaíso tiene otros problemas y tiene otro hecho que Santiago. Yo camino todos los días por Valparaíso y veo problemas que yo no veo en Santiago. Acá no tenemos Transantiago, en primer lugar. Acá todavía estamos pagando con monedas las micros. Acá no hay microeléctrica. Hace unos días atrás se quemaron 4 micros en Santiago. Aquí todavía el chofer se hace de recolector y, ¿cómo se llama?, corta boleto. Entonces son problemas distintos y lo vamos a abordar aquí en Actualidad por MST. Agradecimiento, Manuel. Muchas gracias, Marcelo, por invitarme a tu programa. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.